Mensaje a la iglesia de Esmirna. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a dar vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Este es ministerio Yo Soy el que Soy, anunciando que hay esperanza en el nombre de Cristo Jesús, e intentando que la iglesia se vuelva a las sagradas escrituras, a la oración y a darle la gloria y la honra que solo merece al todopoderoso Yud-Heh-Vah-Heh, el Yo Soy el que Soy. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, una vez más en esta noche venimos delante de ti con esta tu palabra, Padre. Segunda parte de este estudio, te pido que tú pongas palabra en mis labios, para que aquellos que escuchen, Señor, esta enseñanza, este mensaje, sean confortados, sean fortalecidos, sean animados, Señor, y puedan levantarse. Y sobre todo porque esta carta habla de una iglesia que en medio del sufrimiento te pudo ser fiel. Dios del cielo y de la tierra, no siempre las páginas de la Escritura hablan de victoria, sino momentos también en el cual el pueblo tuyo sufrió en una forma terrible. Yeshua HaMashiach, en tu nombre confiamos, Yo soy el que soy. Y declaramos que tú eres el que eras, el que eres y el que serás por todos los siglos de los siglos. Sí y amén. Alabado sea el nombre de aquel que vive para siempre y por siempre. Hermanos, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado en esta noche preciosa de estar delante de su presencia y delante de cada uno de ustedes. Hoy traemos un tema: Esmirna, la fidelidad en medio del sufrimiento. Y pienso que muchos de nosotros nos vamos a sentir reflejados en la experiencia de la iglesia de Esmirna. Decía en la clase anterior que al finalizar nos vamos a dar cuenta de que realmente la iglesia de la Odisea, la iglesia de la etapa actual, resume muchas de las características de las otras 6 iglesias anteriores, y van a ver por qué. En el libro de Apocalipsis capítulo 2, como acabamos de leer, aleluya, la escritura, vemos que nos habla ya desde el verso 8 al 11, ya no de la iglesia de Éfeso, que trató de erradicar falsos apóstoles, la secta de los nicolaitas y toda esta serie de cosas, y que a la misma vez estaba teniendo un enfriamiento espiritual. Nos encontramos con una iglesia que, según la historia, entre el año 100 y 313 después de Cristo, sufrió una terrible persecución, matanza, que aquello fue tremendo. Una iglesia que, con la sangre de su propio sufrimiento, con creyentes muertos en el Coliseo de Roma, crucificados, empalados en la vida apia, muertos como espectáculo delante de leones y fieras para los romanos impíos y satánicos. Una iglesia que clamaba por el Señor, y a pesar de todo su sufrimiento no dejó su fe. Un ejemplo para cada uno de nosotros en el presente, y para cada uno de aquellos creyentes que en el mundo entero hoy en día están sufriendo persecución
allá en el mundo musulmán, donde ser cristiano o ser pastor le cuesta la vida a cualquiera. Ahora bien, la idea central, la verdadera identidad de esta iglesia nos dice que la verdadera identidad del pueblo de Dios no se define por ritos externos o por linaje, sino por un corazón transformado por el Espíritu Santo de Dios. En la clase pasada lo decía y lo voy a estar repitiendo hasta el último instante de mi vida. La identidad del cristiano no lo marca cómo se viste, sino cómo habla, cómo actúa, cómo se relaciona. Hay personas que fingen un carácter muy callado, muy calmado, que le hablan a usted así, hermano, y con una vocecita, pero esas mismas personas en otras circunstancias son personas que se vuelven más violentas que el mismísimo Hulk. So que cuando la Escritura nos habla de la identidad del pueblo de Dios, no nos habla con respecto a ritos externos, a una buena música despampanante, maravillosa, a unos buenos predicadores, a un buen servicio de diaconados, sino a algo que va adentro y que es la transformación interna, la obra interna del Espíritu Santo del Señor. Dice, porque no es judío el que lo es exteriormente. Estamos leyendo Romanos capítulo 2, verso 28 al 29. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, la del espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y aquí vemos que la iglesia, como pueblo injertado en la sabia raíz de Israel, que muchos no acaban de entender, de que la iglesia es una entidad judía. La iglesia es una entidad compuesta por personas. Yo he visto tantos creyentes, no, yo no soy judío, yo soy cristiano, yo soy gentil. No, tú no eres gentil, tú eres judío una vez que te conviertes a Cristo. Decimos que pertenecemos a la simiente de Abraham. ¿Y de dónde era Abraham? ¿Era caribeño como yo? ¿Era centroamericano? Entonces, cuando decimos que somos de la simiente de Abraham, que somos el Israel espiritual, sí somos Israel. Somos el pueblo judío que Dios ha recogido de todas las naciones, raza y lengua, pero no ese judío exterior que se viste con un talí, que se viste con una kipá, sino el judío que en el interior ha sido transformado, no por la ley de la letra, sino por la ley del Espíritu. Dios no cambia. Lo que sucede es que Israel interpretó mal los mandamientos de Dios y lo convirtió todo en una serie de rituales externos. Pero lo que Dios estaba tratando de enseñarle al pueblo de Israel, y lo que hoy está tratando de enseñarle a la iglesia para que la iglesia lo entienda, es que Dios está mirando cómo el corazón, la intención del ser humano, unida con el Espíritu Santo, hacen una nueva creación. Entonces, no es el judío, no es el creyente el que lo es exteriormente, el que le dice Dios le bendiga, el que le dice cuando todos lo ven, gloria a Dios en victoria, aquí por la sangre de Cristo, prosperado, usted sabe, esto en victoria y sano por la sangre de Cristo. No importa que no tenga un techo, no importa que esté enfermo, no importa
que no tenga ninguna prosperidad, pero es un lenguaje que se ha tomado como algo mecánico, que el no diga eso está en pecado y está mal, cuando la Biblia misma enseña que la historia de la iglesia ha tenido muchas etapas y han habido creyentes que han tenido cierta suficiencia económica, pero han habido muchos que han tenido una vida de miseria toda su existencia, y por eso el ser pobre no significa que está en pecado. Y quiero en esta noche aclarar eso, porque es muy importante. Es muy importante que el pueblo de Dios entienda de que no es la posición económica o la confesión falsa de que en victoria, prosperado, bendecido, eso hay que estarlo repitiendo como si fuera un mantra indio espiritual, que si usted no lo dice, como aquella gran mentira, el cristiano que no está siempre gozoso, tiene que revisarse porque algo anda mal. Tantas falsas doctrinas de personas, maestros y pastores que no son ni pastores ni maestros llamados por Dios, y que tienen un conocimiento tan liviano de la Escritura que son incapaces de corregir errores tan livianos como eso. Aleluya. ¿Quién dice en la palabra de Dios que uno tiene que estar gozoso todo el tiempo? Aunque a usted le corten un pie, usted tiene que estar con la sonrisa, gozoso. Eso es mentira del diablo. La Escritura claramente en el libro de Santiago nos habla y nos dice el que esté alegre, que cante alabanza, pero el que esté triste, haga oración. Sencillo, porque si estás triste no vas a querer cantar alabanza, haga oración. Si está alguno enfermo, porque puede haber enfermos dentro del pueblo de Dios, pues vaya con los ancianos de la iglesia y oren. Pero más adelante, después que termine todos estos estudios, voy a enseñarle que no siempre el Señor sana y que no siempre el Señor se glorifica en la sanidad de su pueblo. Y hay muchos tabú que hay que quitar, porque a la gente se le ha enseñado un evangelio raro, gozoso todo el tiempo, confesando siempre lo bueno. Porque ese es el carácter del cristiano, y eso es falso. Y aquí la Escritura nos está hablando de que no es judío, no es cristiano, según Romanos 2, versos 28 al 29, el que lo es exterior de apariencias, sino el que lo es en el espíritu. A Dios no le gustan las apariencias, hermano. A Dios le gusta que seamos sinceros. Entonces, el misterio del sufrimiento permitido, porque a veces Dios permite el sufrimiento, y no es que Dios te haya abandonado o nos haya abandonado, sino que por una razón que solamente Él sabe, y que un día conoceremos si somos merecedores y logramos entrar a la ciudad celestial. Él permite el sufrimiento y Él no nos libra del sufrimiento, pero no es en venganza de que porque te convertiste pero después fallaste y te la estoy guardando y un día me las voy a cobrar. Dios no actúa así, hermano, porque hay personas que actúan mal y no sufren, y hay personas que actúan bien y sufren constantemente y son buenos creyentes. Entonces no podemos pensar de que si el sufrimiento o la enfermedad llega a nuestra vida, es que eso es por los pecados que yo he cometido y ahora el Señor los empezó a cobrar. Dios no es vengativo, y gloria a Él, que no es como nosotros que a veces deseamos el mal de aquellas personas que nos han hecho sufrir. Entonces Dios tiene permitido, en cierto sentido, a que el sufrimiento llegue a nosotros con un propósito, muchas veces para probar nuestra fe, otras veces no tenemos la respuesta clara, porque tenemos que ser sinceros. Hay personas que sufren y uno no entiende por qué. Son buenos creyentes, buenas creyentes, gente fiel, y desde que nacen hasta que mueren llevan una vida de sufrimiento y de enfermedad, y uno no se explica por qué. Amén. Y hay que ser claros con la Escritura y no empezar a inventar explicaciones. Cuando la Biblia te explica algo, dilo. Si la Biblia no le explica, no trates de justificar a Dios. Sencillamente son misterios que uno no entiende y que un día entenderemos. Ahora, Apocalipsis 2:10 dice claramente: no temas en nada lo que vas a padecer.
He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y luego Job 1:12 también nos dice: y dijo Yahweh a Satanás, he aquí que todo lo que él tiene en tus manos está, solamente que no pongas tu mano sobre su vida. Entonces, el mandato divino de que a veces tenemos que pasar por el fuego, pasar por la lucha, pasar por la prueba, que en muchas ocasiones nosotros no entendemos. Podríamos llevar vidas cristianas más sencillas y más felices si no tratáramos de justificar aquello que no logramos entender. La palabra de Dios es cristalina, es clara. Muchas veces, por razones claras o por razones que no entendemos, Dios ha permitido dentro de su pueblo el sufrimiento. A usted le es chistoso que una iglesia santa, una iglesia, la novia del Cordero, aleluya, santa y pura como la iglesia de la etapa de Esmirna, tenga que ser el espectáculo de chiste, de broma, de burla de emperadores romanos, muchos de ellos homosexuales, hechiceros, brujos, idólatras, personas que no creían en Dios y que se sentaban porque tenían pudiencia, solvencia económica y pertenecían a la élite de Roma, en este caso, personas que se sentaban allí en el Coliseo como sentarse en un cine, pero no a ver una película de acción y de guerra o una película de ciencia ficción o una película de descubrimiento científico, sino a ver cómo los cristianos eran devorados y a burlarse de ellos y decirle: oye, ¿dónde está tu Dios ahora? Clama, clama a ver si te libra del león, clama a ver, y ver cómo eran despedazados los creyentes y cómo eran comidos cuando los creyentes eran clavados en un palo, empalados o crucificados y se le untaba brea. Todo eso pasó a la iglesia de Esmirna. Eso fue una etapa triste. Y morir clamando: Señor, yo sé que tú eres el Señor, yo sé que tú eres el Señor. Y el otro lado el impío: que Señor, yo no lo veo aquí, tu Señor soy yo, y yo soy quien determino si ahora vas a morir o no. Niega a tu Señor. Y por allá el cristiano: no, Yeshua HaMashiach es mi Señor, Jesucristo es mi Señor, y yo no lo voy a negar. Ríndete a César, pídele perdón a César, dale, y ahora mismo vas a ser bajado de esa cruz. Él es tu Dios, reconócelo. Él solo te puede librar. A ver, clama a tu Dios, a ver si tu Dios te responde. A ver si puede. La risa, la burla, el sufrimiento de padres, ver cómo los tigres, los leones se comían a sus hijos. Uno por uno morían, devorados por las llamas, por la burla de gente borracha, de gente idólatra. Y usted ahora me habla de que nosotros somos la niña de los ojos y que no podemos sufrir. Y que el que está sufriendo que se revise, porque algo tiene que estar pasando. Tantas doctrinas falsas dentro del pueblo de Dios destruye solamente la carta a la iglesia de Esmirna. El mandato de Dios en medio del fuego. La instrucción es, la persecución no es huir, sino mantener la fidelidad a Cristo alta hasta las últimas consecuencias. Y esto me recuerda a un pasaje allá en la época de Nabucodonosor. Usted sabe la historia, los 3 jóvenes hebreos en el fuego. Algo que no se predica mucho, una fe sin condiciones, cuando tenían que rendirle culto a aquella estatua y adorar y renunciar a Dios o morir en el horno. Aquellos jóvenes no dijeron: aquí nuestro Dios prosperado, bendecido, en victoria, hermano. No, nuestro Dios nos puede, óigame bien qué expresión más humilde, nos puede librar. Pero y si no nos libra tampoco, escúchame bien, hijo del diablo, Nabucodonosor,
tampoco te vamos a servir a ti. Y el Señor optó por librarnos. Pero no siempre fue así. Los capítulos de la Biblia no están escritos siempre de victoria tras victoria tras victoria. Por eso, alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Cuando vemos hoy en día el evangelio que se está predicando y que no se está preparando a la iglesia de Cristo para el sufrimiento de la persecución que viene, porque Mateo claramente dice que entre las señales de los últimos días no solamente iba a ser guerra y rumores de guerra, iba a ser hambre, iba a ser miseria. Y el mundo se está viendo en eso y persecución, y eso va a llegar aquí a esta tierra también. Entonces, pueblo de Dios, tienes que estar consciente que cuando pases por las aguas, por el momento del sufrimiento, el que esté sufriendo y Dios permita que tú mueras como un mártir, no quiere decir que Dios no te ama y que eso fue por tu pecado, porque te lo merecías. Porque Dios te escogió para que tú fueras sacrificio fragante, olor fragante, y que a través de ese fuego del sufrimiento tu alma entrara en el reino de los cielos, confesando, con fuego o sin fuego, con hambre y con desgracia, Jesucristo es el Señor. Me sane o no me sane, Él es mi sanador. Me supla o no me supla, Él es mi suplidor. Me levante o no me levante, Él es, aleluya, quien me sostiene y me levanta. Eso se llama fe sin condiciones. La Escritura en Apocalipsis capítulo 2, verso Dios dice: sé fiel hasta la muerte, por tanto, y yo te daré la corona de la vida. Por otra parte, Mateo capítulo 10, en su verso 28, también nos dice la palabra de Dios: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea que la Biblia nos da pautas para no tenerle temor a aquel que pueda destruir este cuerpo de carne y hueso. No importa si esa persona sea impía, se burle y grite y diga que Cristo no es real y que dónde está Dios, y ahí tenga todos sus ídolos y la gente se esté muriendo y nosotros nos convirtamos en un espectáculo circense, o sea, de circo. Dice: sé fiel, aunque eso llegue a pasar, sé fiel hasta la muerte, y yo te voy a dar la corona de la vida. Y no temas a aquel que puede destruir tu cuerpo, pero no puede destruir tu alma. Entonces, vemos en la iglesia de Esmirna una exhortación, aleluya, una lección, aleluya, para todas las iglesias. El sufrimiento por Cristo es un privilegio, no es una carga, es un privilegio. Un privilegio sufrir por Cristo Jesús. Y muchos, aleluya, han sufrido de una forma u otra. Desprecio por anunciar: sí, yo soy cristiano. Sí, yo soy cristiana. Alabado sea el nombre del Señor. Apocalipsis 2:11 dice también: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y por otra parte, a Filipenses 2:29 nos dice: porque a vosotros os es concedido, os es permitido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcan, que sufran por Él. O sea, es una bendición, y el Espíritu está anunciando, aleluya, que realmente la vida del creyente no siempre va a ser de victorias y bendiciones. Hay momentos de aflicción, hay momentos de dolor, hay momentos de tristeza, hay momentos de escasez, hay momentos de hambre, hay momentos de enfermedades que no explicamos por qué. Y clamamos a Cristo y le suplicamos, y el Señor no hace nada. Eso no quiere decir que es por tu pecado que Dios se olvidó de ti. Dios está concediendo que tú sufras por causa de Él. Y Dios está esperando que tú actúes con una fe sin condiciones. Mi Dios me puede librar. Pero si no lo hace, aún así seguirá siendo mi Dios. Hay una promesa inexpugnable, una promesa que es incorrompible, una promesa de que la fidelidad
en la prueba garantiza la salvación de la segunda muerte. La fidelidad en la prueba garantiza la salvación en la segunda muerte, asegurando la vida eterna y la comunión con Dios. Apocalipsis 2:11 nos vuelve a decir: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y luego Apocalipsis 21:8 dice: pero a los cobardes, o sea, los que no quieran sufrir por Cristo, aquellos que dicen que se refugien detrás de ese texto bíblico. La Biblia dice que nada os tocará, que somos la niña de los ojos de Dios. La Biblia dice que aunque pases por las aguas, no te anegarán, y si por el fuego, no te quemarán. Hermano, el sufrimiento a través de la historia ha sido parte del pueblo de Dios. Vamos a ser sinceros, vamos a ser realistas, vamos a ser creyentes. Porque el ser creyentes en Cristo no significa que en esta tierra todas las cosas van a ser buenas. Dios va a estar con nosotros en medio del problema, e inclusive puede ser que no nos libre del problema. Y eso no significa que no esté en medio de nosotros. Ahí estaba Pablo y Silas en el calabozo. Dios no estaba con ellos. No habían sido azotados, ¿sí o no? No habían sido golpeados, ¿sí o no? No habían prometido arrancarle la cabeza el día próximo, ¿sí o no? ¿Y qué hacía Pablo y Silas? Cantaban. ¿Qué diferenciaba aquella iglesia de la iglesia de hoy? El pueblo de hoy, aleluya, necesita aprender que el sufrimiento no es símbolo de que Dios te abandonó, o que Dios no está contigo, o que te está castigando, o que te está cobrando los pecados pasados, o que estás bajo juicio o bajo maldición, sino que así como Cristo sufrió y aquellos creyentes también sufrieron, ¿por qué nosotros no? Ahora bien, la Escritura dice ya en Apocalipsis 21:8: pero a los cobardes e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, a los idólatras y a todos los mentirosos, porque puede ser que no sea un homicida o un hechicero o un fornicario, pero si es mentiroso también va para el mismo lugar, hermano. En ese mismo nivel está el pecado de la mentira. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En resumen, mi hermano amado, iglesia de Jesucristo, en esta noche quisiera que reflexionemos y que veamos a través de la Escritura cómo el Dios del cielo y de la tierra muchas veces sacó con brazo victorioso al pueblo de Dios de en medio de sus penurias, su sufrimiento, ya fuera escasez, ya fuera enfermedad o fuera acoso del enemigo, pero otras veces no. Otras veces no. Dice la Escritura por boca del apóstol Pablo que había un demonio, un emisario del diablo, decía el apóstol Pablo, que venía y que lo abofeteaba con esa enfermedad visual que él tenía, que no se sabe cuál era, y que le había pedido a Dios en 3 ocasiones, y que el mismo Dios que lo había llevado a la presencia de Dios y que le había mostrado palabras inefables, le dijo: no te voy a sanar, bástate mi gracia, bástate que yo estoy contigo, bástate que yo soy tu Dios, bástate que yo te escogí como vaso para llegar a las naciones, bástate, no vas a ser sano. O sea, no siempre Dios dice que sí. No siempre Dios dice que sí. Para aquellos que enseñan que si uno guarda la palabra de Dios, Dios tiene, como he escuchado de una forma irrespetuosa en muchos lugares, en púlpitos atrás, he escuchado de una forma bastante irrespetuosa de que el Señor en este caso está obligado a servirnos, a obrar si nosotros andamos en santidad y pureza. Esto es algo falso, hermano. Esto es un falso evangelio el que se ha estado enseñando, y quiero que sepan, hermanos, que la iglesia está llamada a vivir en victoria y a
sufrir también por amor a Jesucristo. Y el mensaje de la iglesia de Esmirna es ser fieles en medio de esa tormenta de ideas de sufrimiento, en medio de ese dolor cuando no entendemos por qué tiene que pasarle esto a mi hijo, por qué mi hijo salió con este problema físico, por qué mi hijo salió autista, por qué mi hija tiene tal enfermedad, por qué mi esposa tiene tal enfermedad, por qué yo tengo esto si soy un predicador de la palabra de Dios. Bueno, la escritura nos está diciendo a través del mensaje de la iglesia a Esmirna, nos está hablando y diciendo esto: sé valiente, sé fiel hasta la muerte, no te preguntes por qué, solamente, aleluya, pregúntate, aleluya, si con eso estás glorificando a Dios. Exaltemos el nombre de Cristo, no solamente cuando tenemos el banco lleno de dinero, cuando hay comida, cuando hay salud, cuando nuestros hijos son normales. Exaltemos a Cristo no solamente cuando tenemos una iglesia de 500 miembros y somos aplaudidos como ahí viene el siervo, el ungido, la ungida de Dios. Oh, qué lindo canta la hermana. Glorifiquemos a Dios cuando estemos en un hospital, aleluya, y nos digan, aleluya, esa enfermedad no tiene cura. Cuando un hijo nuestro no nos nace con la salud que esperábamos. Cuando vemos que nuestra esposa, nuestro esposo ha sido un hombre fiel y sin embargo no ha sido sanado. Glorifiquémonos aún cuando perdamos el trabajo, cuando perdamos la casa y cuando otros cristianos supuestamente nos digan: algo anda mal con ella, algo anda mal con él. Aquí lo importante, hermano, aquí lo importante y el centro de las Sagradas Escrituras es guiarnos hasta la ciudad celestial, ya sea enfermos, ya sea en este caso sanos o en victoria de cualquier tipo. Volvamos a las Escrituras porque ellas nos dan la enseñanza verdadera. Volvamos, hermanos amados, alabado sea el nombre de Cristo, a darle gloria al que vive por los siglos de los siglos. Volvamos a la oración. Una iglesia sin estudiar y sin la escritura como base. Una iglesia que no sea una iglesia de oración. Una iglesia que no sea cristocéntrica. Una iglesia en la cual el pastor, el ministro ande pavorreándose como alguien importante y que no le esté dando la gloria a Dios. No va a ningún lugar. No importa si la música es excelsa. No importa si el mensaje es carismático y te llena de ánimo. Volvamos a las Escrituras. En cuanto se me cure el brazo voy a cantar ese himno que prometí, Santa Biblia para mí. Volvamos a este libro que es la regla de fe y conducta. Volvamos de rodillas. Aprendamos a decir: hágase tu voluntad cada vez que oremos. Señor, súpleme esto, sáname, libérame, pero que se haga tu voluntad. Aprendamos con Cristo, que cuando llegó al monte de Getsemaní dijo: Padre, líbrame, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Aprendamos a ser sometidos. Él nos dio el ejemplo, Jesucristo nos dio el ejemplo. Ya hemos estudiado dos iglesias. Una iglesia que sabía determinar cuándo había un falso apóstol o maestro. Ahora una iglesia sufrida. Una iglesia que en medio del dolor, ¿usted sabe lo que es las catatumbas? Las catatumbas eran cementerios subterráneos. Y allí escondidos los cristianos iban a celebrar el culto sin aire acondicionado, sin una plataforma. Quisiera, hermano, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, que volvamos a la palabra de Dios. Pueblo de Dios, regresa a la palabra de Dios. Hombre, ministra de Dios, regresemos a la palabra de Dios. Regresemos a la oración. Regresemos, aleluya, a la búsqueda del Espíritu Santo. Regresemos a glorificar al nombre de Dios. Alejemos de nuestra boca la murmuración, la mentira, el engaño, la falsedad de que he prosperado, bendecido, en victoria. No, hermanos, aleluya. Busquemos del rostro de aquel que vive por los siglos de los siglos. Y en cada circunstancia, sean buenas, sean malas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, confiemos. Padre, que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, que esta tu palabra llegue a cada rincón, sanando, libertando y
y quebrantando el corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Sí y amén.